Hola, en este video veremos cómo realizar un análisis de varianza o más conocido como ANOVA. Mi nombre es Iván Cruz y este es el canal Aprender Estadística Fácil. Comencemos. El análisis de varianza es una técnica estadística muy poderosa que se utiliza para comparar la media de tres o más grupos y determinar si existe diferencias significativas entre ellas. Imaginemos que estos círculos representan cada uno de los grupos que queremos analizar. Entonces tenemos un grupo A, un grupo B, un grupo C y un grupo D. O podemos tener algún otro grupo más. Entonces, lo que queremos saber es si el promedio de la población del grupo 1, comparándola con el promedio de la población número 2 y comparándola con el 3 y comparándola con la media del grupo 4, que es el grupo D, ¿qué le pasará a esas medias? ¿Será que la media de esos grupos se parecen o alguna de ellas es diferente o todas son diferentes? ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a revisar más adelante. En economía, esta herramienta es fundamental cuando se desea analizar diferentes tratamientos, políticas o condiciones económicas y determinar si existen diferencias estadísticas significativas entre ellas. Para esto, entonces, se busca descomponer la variación total observada en una serie de componentes, cada uno de los cuales se asocia a un factor o interacción entre factores. La variación total se puede dividir en tres componentes. Entonces, vemos acá el primer componente que se refiere a la varianza entre los grupos. Esta nos dice que muestra la variación que se puede encontrar entre un grupo y otro grupo. Es decir, si tenemos el grupo A y el grupo B, quiero saber qué tanta variación existe entre este grupo y el otro. De igual manera, podemos analizar contra el grupo C, de B contra C, pero también podemos analizar de A contra C. Y si existiera un grupo D, también tendríamos que revisar entonces de C contra D, de B contra D, de A contra D. Esa sería entonces la varianza entre grupos. Para analizar entonces la varianza dentro de los grupos, lo que queremos analizar es lo siguiente. ¿Sí? Tenemos entonces aquí la segunda variación, que es la variación dentro de los grupos. Entonces, lo que queremos es revisar dentro de cada grupo, deben ya notar que dentro de cada grupo hay muchos elementos, ¿verdad? Entonces, esos elementos que están dentro de cada grupo, hay que revisarlos internamente. Dentro de cada grupo hay una diferencia entre cada una de ellas. Es decir, el grupo A tiene elementos internos que hay que analizar si hay diferencia entre ellos. En el grupo B debemos analizar si dentro del grupo B los elementos que conforman este grupo tienen similitud o diferencia, y así mismo para el grupo C y para el grupo D y para cualquier otro grupo que tengamos. Es decir, analizamos los grupos internamente. Primero analizamos de manera externa de grupo entre grupo y ahora de grupo entre grupo, es decir, los elementos de cada grupo internamente. Y tenemos entonces un error experimental que este ya no depende de atribuciones de los factores, sino depende directamente de estos factores, sino de elementos ya de error externo. Entonces, ¿para qué sirve ANOVA? ¿Sí? ¿Para qué se utiliza? Podemos analizar que el ANOVA se utiliza para responder estas preguntas. ¿Hay una diferencia significativa entre las medias de cada grupo? ¿Cuál es el tamaño de la diferencia entre la media de los grupos? ¿Y cuáles son los factores que contribuyen a la diferencia entre las medias de los factores?
Son como tres preguntas puntuales que el ANOVA le apunta para poder conocer el comportamiento de estos grupos. Existen varios tipos de ANOVA. Existe el ANOVA de un factor. Este es el más simple de todos los ANOVA. Se utiliza para comparar la media de dos más grupos sin tener en cuenta más nada. Es más sencillo. Tenemos el ANOVA de dos factores. Este ya estudia el efecto de dos factores sobre una variable dependiente, es decir, ya vincula otra variable más que permite analizar el factor 1 y el factor 2 cómo afectan a una variable principal. Y tenemos el ANOVA de factores múltiples, donde se utiliza para estudiar factores de 3 o más sobre la variable dependiente. Es decir, tenemos muchos más factores que afectan a la variable, es decir, qué es lo que hace que esta variable cambie en función de los factores que se están analizando. Cuando se analiza la ANOVA, entonces se plantean hipótesis estadísticas. Como ya hemos visto en temas anteriores, las hipótesis se plantean dependiendo del caso que se está analizando. En este caso, se analizan hipótesis, pero para análisis de varianza, en las cuales la hipótesis nula, que sería la primera hipótesis, se plantea donde cada elemento de la media, es decir, cada media analizada, es igual una a la otra. Es decir, las medias de los grupos son iguales. Y la hipótesis alterna, tenemos que al menos una de las medias es diferente a las demás, donde μi representaría a μ1 o a μ2 o a μ3 o a cualquier μ que se esté analizando, y esta debe ser diferente a μj, donde j representa a la media 1, 2 o 3, diferente, ¿cierto? Ya a la utilizada en μ sub i. Es decir, que si μ sub i es μ1, μ sub j podría ser μ2, 3 o 4. Si μ i es μ2, μj podría ser μ1, μ3 o μ4 o cualquiera de más. Es decir, comparar cualquiera de ellas, una con 2, una con 3, 2 con 3, cualquiera entre ellas, alguna debe ser diferente, o en algunos de los casos, todas son diferentes. Entonces quiero probar eso. Inicialmente partimos de una idea de que todas son iguales, contra una hipótesis alterna de que al menos una de esas hipótesis, perdón, al menos una de esas medias son diferentes, pero no sabemos cuántas van a ser diferentes, ni tampoco sabemos cuáles serán diferentes. Entonces, para el proceso del análisis de varianza de un factor, lo que vamos a hacer entonces es eso, lo que vengo diciendo, analizar la varianza para comparar los tipos de variabilidad que existen entre cada grupo. Y a partir de aquí poder analizar si hay diferencia entre los grupos y cuál de esos grupos es mayor o menor en diferencia comparado con otro grupo. Vamos a revisar este ejemplo teórico, sin números específicos, simplemente para entrar en un contexto. Miremos acá. Impacto de la educación en los ingresos. Supongamos que estamos interesados en analizar si el nivel de educación influye en los ingresos de los individuos. Para ello, recopilamos datos de 3 grupos: personas con educación primaria, educación secundaria y universitaria. Es decir, tenemos 3 personas con un nivel educativo diferente y queremos saber si hay diferencia en el ingreso de las personas con cierto tipo de educación. Teóricamente esperaríamos que sí, ¿verdad? Pero la estadística nos permite comprobar lo que teóricamente estamos planteando. Entonces, para poder saber si hay diferencia o no, hacemos lo siguiente. Paso número 1. Formulamos las hipótesis. Hipótesis nula entonces sería: no hay diferencia significativa en los ingresos promedios entre los grupos de educación. La hipótesis alterna sería: existe diferencia significativa en al menos uno
ojo con esto, que orientamos a generar facilidad por lo menos uno de los ingresos promedios, porque es al menos. Entonces, no sabemos si uno, dos o todos son diferentes, pero por lo menos uno debe ser diferente y eso lo planteamos en la hipótesis alterna. En el paso 2 recopilamos los datos, es decir, revisamos los datos que están en cada grupo. Entonces tenemos los datos del grupo 1, grupo 2, grupo 3, hasta el grupo K. Para nuestro caso, solo tenemos 3 grupos, ¿cierto? Los de primaria, secundaria y terciaria. Entonces aquí vamos a ir registrando cada uno de los ingresos del grupo 1, cada uno de los ingresos del grupo 2 y cada uno de los ingresos del grupo 3. ¿Sí? Ya una vez tengamos el registro de cada grupo, procedemos entonces a realizar el análisis de varianza. Para eso entonces hacemos lo siguiente. Tenemos esta columna que nos permite entonces tener inicialmente el orden de cada persona, es decir, enumerada cada persona de la investigación, y tenemos estos 3 elementos que están acá: el tamaño, la suma y las medias. Tenemos que entonces analizar o calcular los valores del tamaño de cada grupo, donde n sub 1 representa el tamaño de la muestra del grupo 1, es decir, cuántas personas hay en primaria para nuestro estudio. En el grupo 2 sería el tamaño de personas que escogimos para el análisis que tienen secundaria. Y en el grupo 3 estaría entonces cuántas personas escogimos que tienen nivel universitario. Ese sería el tamaño de cada grupo. Pero aquí en la columna final encontramos una columna que se llama total, donde colocaremos n mayúscula, que representaría al total de los tamaños de cada grupo, es decir, la suma de los 3 grupos, ¿cierto? La t vendría siendo el total de la suma, donde las t sub 1, 2 y 3 representa la suma de los ingresos de cada grupo analizado. Es decir, T1 vendría representando la suma de todos los ingresos del grupo 1, T2 sería la suma de todos los ingresos del grupo 2, T3 la suma de los ingresos del grupo 3. Y la T mayúscula sería la suma de las tres sumas de cada grupo. Es decir, la suma del ingreso de todos los elementos de todos los grupos. La media vendría siendo entonces el promedio, ¿cierto? De el grupo 1, es decir, en promedio cuánto ingreso tienen, cuánto tiene el promedio de ingreso 2, cuánto tiene el promedio de ingreso 3. Ya tenemos como nuestra tabla principal donde tenemos todos los análisis, tenemos todos los datos básicos que necesitamos para hacer el análisis de varianza. Seguimos con la suma de los cuadrados para poder realizar nuestra tabla de ANOVA. Primero, vamos a realizar nuestra suma de cuadrados total, que se representa por la SST, y tenemos dos maneras de hacerlo: mediante la doble suma de cada valor que toma la variable menos su media al cuadrado, o en su defecto la doble suma de cada uno de los valores que están dentro de los grupos y le resto este elemento que podemos llamarlo factor de corrección. Para sumar los cuadrados entre grupos, entonces utilizamos el nombre de SSA, que lo podemos calcular como la suma de cada una de las medias, es decir, esta primera parte es una opción o la segunda parte, segunda opción. Las dos son válidas, las dos se pueden hacer. Preferiblemente vamos a trabajar entonces con la segunda. Miren que aquí también tenemos nuevamente el factor de corrección. Esta segunda parte tenemos entonces el total al cuadrado de cada uno de los grupos. Recuerden que hemos calculado los T1, T2, T3. Entonces aquí
prácticamente nos están diciendo que debemos elevar al cuadrado cada uno de los valores de t y dividirlo entre el número del tamaño de la muestra de ese grupo. Y finalmente sumamos esos tres resultados, o cuatro los que tengamos, y le restamos el factor de corrección. Para la suma cuadrada entre los grupos, tenemos entonces que podemos calcularla como la suma, la doble suma, de tanto filas como columnas, de cada uno de los valores menos su promedio elevado al cuadrado. Pero como tenemos ya por defecto esta definición, donde la suma cuadrada totales es igual a la suma de los cuadrados entre los grupos, dentro de grupos, más la suma de los cuadrados entre grupos, entonces podemos decir que la suma de los cuadrados dentro de los grupos sería igual a la suma de los cuadrados totales menos la suma de los cuadrados entre grupos. ¿Sí? Es decir, despejando de aquí, despejando de esta ecuación a la suma de los cuadrados dentro de los grupos. ¿Listo? Una vez tengamos la suma de los cuadrados, vamos a revisar los cuadrados medios. En los cuadrados medios entre grupos lo calculamos a partir de una división de cada uno de la suma de los cuadrados sobre su grado de libertad. Para el caso de los cuadrados medios entre grupos, tenemos la suma de los cuadrados entre grupos sobre su grado de libertad, donde K representa el número de grupos, en este caso sería K menos 1, y el cuadrado medio dentro de los grupos sería la suma de los cuadrados dentro de los grupos entre su grado de libertad, que sería n menos k, donde n mayúscula dijimos que era el total de la suma de las cantidades muestrales de cada grupo, menos el número de grupos, que sería k. Y finalmente tenemos la prueba Fisher, o el estético de prueba Fisher, que sería la suma de los cuadrados entre grupos dividido con la... Finalmente tenemos el estético de prueba Fisher, que viene dado por la división entre el cuadrado medio entre grupos y el cuadrado medio dentro de los grupos. Y este valor lo contrastamos con el estético crítico, donde el valor de Fisher, alfa, lo podemos encontrar en la tabla con 2 grados de libertad. Un grado de libertad que sería K-1 y un grado de libertad que sería N-K. Ya sabemos que K significa el número de grupos y N es la suma de los tres tamaños muestrales que tengamos en cada grupo. El paso 4 entonces sería construir nuestra tabla nova resumen, que contiene todos los valores que acabamos de hacer. Tenemos la columna de suma de cuadrados, tenemos la columna de grados de libertad, ¿cierto? Suma de cuadrados, grado de libertad, que ya lo hicimos, los cuadrados medios también los calculamos, el valor Fisher y el estadístico crítico que lo hallamos en la tabla. Ese es nuestro cuadro resumen que tenemos que realizar. Ahí está contemplado todos los cálculos que hicimos previamente. Entonces, una vez calculado el Fisher, analizamos lo siguiente. Si el Fisher calculado es mayor al Fisher crítico, el que colocamos en la tabla, entonces decimos que se rechaza la hipótesis nula. ¿Y qué teníamos nosotros en la hipótesis nula? Que todos los promedios eran iguales. Entonces concluimos que existe al menos una diferencia significativa en los ingresos promedio entre los grupos de educación, ¿cierto? En el caso que rechazamos la hipótesis nula. Si no rechazamos la hipótesis nula, es decir, que el Fisher es menor que el alfa, que el Fisher de alfa, decimos entonces que no se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, los ingresos promedio entre los grupos son iguales entre el nivel educativo que se tenga. Es decir, no hay diferencia entre el nivel educativo que se tenga con respecto al ingreso analizado de las empresas, de las personas. Si rechazamos la hipótesis nula y decimos que al menos un promedio es diferente a todo lo demás, es necesario entonces identificar
cuál de esos promedios es realmente el diferente. O cuáles, no sabemos si uno o más son los diferentes. Para hacer eso, entonces, procedemos a una sesión post hoc o pruebas de comparación múltiple, en donde nos permite identificar cuáles son las diferencias significativas de cada grupo y poder identificar cuál es el grupo realmente que es diferente a todos los demás. Para esto vamos a hacer entonces una prueba que se llama la prueba de Tukey. Esta prueba de Tukey hace parte del método de comparación múltiple que se tiene en la teoría para poder analizar este tipo de análisis, pero para nuestro caso solo vamos a analizar esta prueba. Hay muchas pruebas más que pueden consultar. Entonces, esta prueba tiene dos opciones. Si los grupos que yo tengo tienen un tamaño muestral diferente, si el tamaño muestral es diferente, entonces lo realizamos por esta ecuación. Pero si el tamaño muestral de los grupos son iguales, lo realizamos por esta ecuación. Es decir, que dependiendo el tamaño que tengan mis grupos, yo calculo la prueba de Tukey de diferente manera. ¿Sí? La primera ecuación contempla muy igual a la otra esta parte acá, que se conoce como el multiplicador, que este es el valor principal de Tukey. La diferencia está en lo que está dentro de la raíz, el cuadrado medio entre los grupos multiplicado por la división de 1 entre el tamaño muestral de cada grupo más todos los demás tamaños muestrales que tengamos, y cuando son tamaños muestrales iguales, tenemos entonces K que multiplica al este mismo cuadrado medio, es decir, donde K es el número de grupos que tengamos, ¿verdad? Entonces solamente es esa pequeña diferencia para tenerla en cuenta. Entonces aquí tenemos entonces los elementos que pertenecen a cada valor de la ecuación. T mayúscula entonces representa ese error estándar de la diferencia entre las medias, el que quiero tener como referencia. T de alfa es el valor crítico de Tukey que lo encontramos a partir de la tabla. K es el número de grupos que estamos analizando. N es la suma de todas las muestras de cada grupo. MC es el cuadrado medio dentro de los grupos. Y N es el número de observaciones de cada grupo. Entonces, se obtienen las diferencias de las medias de cada grupo. Obtenemos entonces la primera diferencia restando el promedio 1 menos el promedio 2. La segunda diferencia sería el promedio 1 con el promedio 3. Y la diferencia 3 sería el promedio 2 con el promedio 3. Y así si tuviésemos más grupos, todas entre sí. Una vez tengamos esas diferencias, hacemos esta tabla de diferencia de medias, donde vamos a diligenciarla para incluir las diferencias. Es decir, en este caso colocaríamos en esta primera parte la diferencia entre el grupo 1 y grupo 2, en este lado la diferencia entre el grupo 1 y grupo 3, y aquí la diferencia del grupo 2 y grupo 3. Si tuviésemos más, entonces tendría la diferencia del grupo 2 contra el grupo K, la diferencia del grupo 1 contra el grupo K, grupo 2 contra el grupo K, hasta que tengamos grupo K contra el grupo K, que finalmente tendría 0 porque es el mismo grupo, ¿verdad? Entonces, si encontramos dentro de esas diferencias, encontramos que esa diferencia entre las dos medias muestrales en valor absoluto, porque puede que esa media sea diferente, sea negativo también, ¿cierto? Porque si el grupo 1 es menor al grupo 2, la diferencia va a ser negativa. Entonces lo miraremos de manera absoluta. En valor absoluto, si esa diferencia es mayor que el t, que ya calculé con la prueba de Tukey, decimos que hay una diferencia significativa entre las medias de los grupos comparados. Es decir, puede que ahí haya diferencia o puede que no haya una diferencia. Y eso nos permite entonces identificar cuál es el grupo diferente. Finalmente, cuando hagamos esa comparación de todos, lo que hacemos es una tabla de comprobación de medias que nos permite entonces analizar. Esto nos puede dar diferentes casos. Es decir, primero, si la media 1 es igual a la media 2, entonces ellas formarían un grupo, ¿verdad? Si la media 1 es diferente a la media 3, quiere decir que el 3 no estaría en el grupo 1. El 3 no puede estar aquí, porque el 3 no se parece al 1. Y si la media 2 es diferente a la media 3, reafirmamos efectivamente que el 3 no puede estar
ni en el grupo donde está el 2, ni tampoco en el grupo que está el 1. Quiere decir que el 3 estaría en un grupo aparte. Él solo formaría un grupo donde él solo es el integrante. Esa es una opción. Esta tabla de comparación de medida pueden tener diferentes resultados, dependiendo de las diferencias que encontremos. Miremos este segundo caso. Segundo caso. Si la media 1 es diferente a la media 2, entonces vemos acá que 1 no está en el mismo grupo que el 2, porque ya son diferentes. Y el grupo y la media 1 es igual a la media 3, vemos que entonces que la 3 sí aparece en el mismo grupo donde está el 1. Pero la media 2 es diferente a la media 3. Por lo tanto, el 3 no se parece o no puede estar en el grupo donde está el 2. Quiere decir que bajo estas condiciones tenemos dos grupos. Un grupo conformado por los grupos 1 y 3 y otro grupo conformado solamente por el grupo 2. Miremos este tercer caso. El tercer caso tenemos que si la media muestral es diferente a la media 2, entonces la 1 no puede estar en el mismo grupo donde está la 2. Entonces la 2 está por aquí aparte. La media 1 y la media 3 son diferentes. Por lo tanto, también la 3 está en un grupo diferente a la de la 1. Pero la media 2 es igual a la media 3. Por lo tanto, ellos dos forman un solo grupo. Porque son iguales estadísticamente hablando. Miremos otro caso. Caso número 4. Si la media 1 es igual a la media 2, ya sabemos que forma un grupo, ¿verdad? Entre ellos dos. Si la media 1 es diferente a la media 3, quiere decir que el 1 y el 3 no pueden estar en el mismo grupo porque son diferentes. Pero resulta que la media 2 y la media 3 son iguales. Por lo tanto, el 2 en este caso va a estar aquí y va a estar aquí. Pertenece a ambos grupos. Porque el 2 es igual al 1, pero también es igual al 3. Entonces, en este caso, el 2 pertenece a dos grupos. ¿Bien? Miremos un quinto caso. Caso número 5, donde la media 1 es diferente a la media 2. Es decir, el 1 y el 2 no son iguales, por lo tanto, están en grupos diferentes. La media 1 y la media 3 son diferentes. Efectivamente, el 1 y el 3 son diferentes, no puede estar en el mismo grupo. Y el 2 y el 3 también son diferentes, por lo tanto, no pueden estar en un mismo grupo. Resultando entonces que cada uno conformaría su propio grupo. Entonces, en los casos anteriores tengo solamente dos grupos compuestos por los grupos de análisis. En este caso tenemos tres grupos donde cada grupo de análisis es diferente en su promedio, por lo tanto no se puede agrupar con más nadie. Y de esa manera entonces podemos tener ya claridad de quién es el grupo diferente y quién es el grupo igual. ¿Listo? Entonces, en la próxima sesión vamos a revisar un caso práctico donde lo podemos calcular con valores reales a partir de un contexto inicial y poder llegar entonces a cuál es el verdadero valor medio de cada grupo para poder saber si hay diferencia o no en estos grupos. Cualquier duda o inquietud que tengas, déjamelo saber en los comentarios y recuerda regalarme un like y compartir este video con tus compañeros. Ahora, realicemos un caso práctico del análisis de varianza. Miremos lo siguiente. La siguiente tabla muestra el tiempo en realizar cierta labor por parte de los trabajadores. Deseamos saber si se puede concluir, con base a estos datos, que los tiempos medios no son iguales entre los tres grupos. Utilice un alfa del 5% y suponga que las poblaciones en cuestión son normales con las mismas varianzas. Entonces, para este caso vemos tres grupos, es decir, la empresa A, la empresa B y la empresa C. Tenemos entonces que los grupos contienen la información del tiempo que se demora en realizar cada trabajador de cada empresa, pero vemos que todas las empresas no tienen el mismo número de trabajadores para el análisis.
Listo, es uno de los aspectos que hay que tener en cuenta inicialmente. ¿Cuál sería nuestra hipótesis? Sería entonces hipótesis nula que el promedio del grupo 1, es decir, de la empresa A, es igual a la empresa B y es igual a la empresa C. Es decir, las tres empresas tienen los empleados un tiempo promedio igual. Y nuestra hipótesis alterna sería que por lo menos, o al menos, uno de esas empresas es diferente en relación al tiempo que se demoran los trabajadores con otras empresas. ¿Listo? Para solucionar esto, entonces hacemos lo siguiente. Hacemos inicialmente nuestra tabla resumen, ¿cierto? Con los datos iniciales, con nuestros datos resumen de nuestros datos originales. Es decir, el grupo A necesitamos tener de qué tamaño es, grupo B, grupo C. ¿Cuál es la suma de ese tiempo que se demoran todos ellos para cada grupo? ¿Y cuál es la media o el promedio de tiempo que se demora cada empresa o los empleados de cada empresa? Listo. Para eso entonces vamos a usar nuestra calculadora. Tenemos entonces 66 más 63 más 65 más 69 más 44 más 63 más 61 más 42 más 49 más 46. Eso da un total de 568. Entonces quiere decir que aquí iría 568. Y el tamaño muestral sería de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Quiere decir que tenemos 10 personas en la muestra número 1. Para la muestra número 2 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces tenemos 7 personas en la empresa 2, que sería el tamaño de la muestra 2. Y aquí tenemos 9, ¿cierto? Que sería 1 menos con la empresa A, que serían 9 personas. ¿Cuál sería entonces el tiempo de todas las personas que están en la empresa B? Tendríamos entonces 65 más 60 más 69 más 73 más 52 más 85 más 81. Y eso da un total de 485. Entonces quiere decir que 485 es la suma del tiempo de la empresa B. Nuestra empresa C tendríamos entonces 93 más 99 más 96 más 74 más 81, 93, 63, 68, 99. Para un total de 766. Entonces sería nuestra suma de cada uno de los tiempos de los trabajadores. Y el promedio entonces sería, como ya tenemos la suma y tenemos el tamaño, ya sabemos que el promedio es la suma de los elementos entre el tamaño. Quiere decir que para la media 1 sería 568 entre 10. Quiere decir que tenemos una media de 56.8. Nuestra segunda media es 485 entre 7. 69.2. Digamos 69.3. 69.3 para redondear. Y nuestra tercera empresa sería 766 entre 9, para un total de un promedio de 85. 85.1. Ahora,
como n mayúscula es la suma de estas tres, tendríamos entonces que 10 más 7 más 9, tendríamos un total de 26 para n mayúscula. La suma de las tres sumas sería entonces 568 más 485 más 766, para un total de 1819. Y el promedio, que podría ser el promedio de estas tres, o simplemente, como tengo ya la suma de todo y la suma también de todos los elementos, podría entonces dividir 1819 entre 26, que es realmente un promedio general. Tenemos entonces 69 punto, vamos a ponerle 69.9, 96 para ser más precisos. 69.96. Listo, ya tenemos entonces nuestro cuadro resumen. Ya podemos proceder entonces a nuestro siguiente paso. El paso entonces sería calcular la suma de los cuadrados. En primer lugar, calculamos la suma de los cuadrados totales. Decimos entonces que es la suma de cada uno de los valores al cuadrado, menos el factor de corrección. Entonces, esto no quiere decir que tenemos que sumar tanto las i como las j, donde las i son las filas y las j son las columnas. Entonces tenemos que sumar los elementos en forma columna y en forma fila. Es decir, que tenemos que sumar todo esto y todo esto y también así, pero en valores cuadráticos. Entonces vamos a tener aquí la calculadora. Quiere decir es 66 al cuadrado más 63 al cuadrado, 65 al cuadrado, 69, 44, 63, 61, 42, 49, me falta aquí el 42 al cuadrado, 49, 46. Hasta aquí tengo este. Entonces le podemos dar igual y para que la calculadora no se llene, podemos entonces seguir usando el más, ¿cierto? Más, ya aquí este contiene ya la información de la primera suma. Ahora seguimos con la segunda. 65 al cuadrado más 60, 69, 73, 52, 85, 81. ¿Listo? Tenemos este, seguimos sumando. Ahora la tercera columna, 93, 99, 96, 74, 81, 93, 63, 68, 99. Listo. Para un total de 134.369. Entonces, ese valor representa todo este número. Quiere decir que aquí voy a reemplazar 134.369. ¿Sí? Todo ese número es eso. Y el factor de corrección
viene siendo entonces la T mayúscula, que sería 1819 al cuadrado. ¿Sobre cuánto? Sobre 26. Perdón, aquí. Es la misma abajo también. Sobre 26. ¿Listo? Y ese factor de corrección ya lo puedo tener calculado. Es más, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerlo aquí abajito para tenerlo ya calculado ahí. Le llamamos a esto factor de corrección, que será igual a ¿cuánto? Vamos a revisar. Hacemos una división. 1819 al cuadrado sobre 26. Tenemos que la suma, que el factor de corrección es 127.260. 127.260.03. Vamos a las 6 decimales. No son tan grandes los decimales. ¿Listo? Entonces, aquí va a ser igual a 134.369 menos el factor de corrección, que sería 127.260, para un total de 7.109 en la suma de los cuadrados totales. 7.109. ¿Listo? Ya tenemos entonces la suma de los cuadrados totales. Para la suma cuadrado entre grupos, entonces tenemos que este T sub J, esta suma, lo que nos está diciendo es lo siguiente. Tenemos entonces que dividir cada T al cuadrado es decir, la T1, recuerden que la T1 es 568, ¿cierto? Esa es la T1, es decir, vamos a tener 568 al cuadrado sobre 10, que es la muestra número 1. Eso lo vamos a sumar a la segunda T, que sería 485. Pero esa va sobre 7, ahí está, sobre 7. Y eso se lo vamos a sumar a la tercera T, que es 766. Sobre 9, que es la muestra número 3. Entonces ya podemos entonces quitar esto y nos quedaría así. Y esto de aquí arriba ya sabemos que vale el factor de corrección. Todo esto vale 127.260. Quiere decir que la suma cuadrada entre grupos sería la suma de estos tres elementos menos el factor de corrección. ¿Listo? Vamos entonces a realizar 568 cuadrado entre 10 más 485 al cuadrado entre 7 más 760, no, división 766 al cuadrado entre 9. Y eso le restamos 127.260.
para un total de 3.801. Quiere decir que acá tenemos una igualdad de 3.000, no, sí, 801. 3.801. Y habíamos dicho que la suma de los cuadrados dentro de los grupos, como esto es un complemento, despejando de la ecuación original, tenemos que la suma de los cuadrados dentro de grupos es igual a la suma de los cuadrados totales, que vendría siendo 7.109 menos la suma de los cuadrados entre grupos, que vendría siendo 3.081, para un total de 7.109 menos 3.801. Nos daría 3.308. 3.308. 3.308. Tenemos ya la suma al cuadrado dentro del grupo. Ya una vez tengamos esos tres elementos, ya podemos entonces calcular los cuadrados medios. Los cuadrados medios entonces vendría siendo la suma de los cuadrados totales entre grupos entre su grado de libertad. Entonces ya sabemos que la suma de los cuadrados entre grupos es 3.801 entre k menos 1, pero k vale 3 porque tengo 3 grupos, ¿cierto? Menos 1. Entonces eso sería 3.801 entre 2, ¿cierto? Sería 3 menos 1. Y eso sería 1900.5. 1900.5. Y el cuadrado medio dentro de los grupos vendría siendo la suma de los cuadrados dentro del grupo, que sería 3.308 entre n, y n aquí es 26, y aquí k vale 3. Entonces tendría siendo igual a lo siguiente: 3.308 entre 23, ¿cierto? 3.308 entre 23. Tenemos un total de 143.82. 143.82. Después del 2 tenemos un 6, entonces le ponemos aquí 3. Un 83. Ahora calculamos la estadística de Fisher, que vendría siendo la suma de los cuadrados entre los grupos dividido con la suma de los cuadrados medios de entre los grupos. Entonces, entonces sería 1900.5 entre 143.83. Sería 13.21. 13.21. Sí, 21, está bien. Ahora hacemos nuestro cuadro resumen de toda la información que tuvimos. ¿Cuánto fue la suma de los cuadrados entre los grupos? 3.801. Suma los cuadrados dentro de los grupos. 3.308. Y la suma de los cuadrados totales, 7.109. Lograr libertad entre los grupos. Recuerden que esto es 3 menos 1. Esto aquí sería 2. Esto aquí sería 26. Y esto sería 25. Perdón, aquí sería 23.
y este sería 25. Así, ¿cierto? Esta sería la suma de estos dos. 23 más 2, 25. Ok, ¿cuáles serían entonces los cuadrados medios entre grupos? Aquí está 1900.5 y el cuadrado medio dentro de los grupos sería 143.83. El Fisher calculado sería entonces 13.21. ¿Y el Fisher de alfa cuánto es? Miremos entonces la tabla. Tenemos un alfa del 5%, entonces buscamos los de la libertad. Recordemos cómo son los grados de libertad. Recordemos que los grados de libertad lo vemos aquí. Aquí está. Grado de libertad 1, K-1, en nuestro caso sería 3, y grado de libertad N-K sería 20. Este N vale 26, menos 3 sería 23. Entonces sería 2,23. Entonces B1 sería 2 aquí. 2 para B1 y B2 sería 23. Buscamos 23 aquí abajo. Aquí está 23. Quiere decir que nuestro valor Fisher sería 3.42. Entonces lo escribimos en nuestra tabla. Aquí 3.42. ¿Qué dice nuestra regla? La regla nos dice lo siguiente. Si Fisher es mayor que Fisher de alfa, se rechaza la hipótesis nula. En este caso Fisher sí es mayor al Fisher crítico. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. ¿Cuál era nuestra hipótesis nula? De que todos los promedios eran iguales. Entonces se rechaza eso. Si se rechaza que todos son iguales, estamos diciendo que por lo menos uno es diferente. ¿Listo? Esa es nuestra primera parte. Al nivel de 5% de significancia, rechazamos la hipótesis nula. Por lo tanto, una de las empresas se puede decir que tiene empleados que demoran diferente a otros empleados de las otras empresas. Pero no nos dice cuál es la empresa que es diferente. No nos dice cuál de las tres empresas es la que está marcando la diferencia. Para eso, entonces vamos a proceder con la prueba de Tukey. Para nuestro caso, una prueba de Tukey para tamaños muestrales diferentes, ¿cierto? Porque nuestros tamaños son 10, 7 y 9. Entonces utilizamos la siguiente ecuación. Donde este es el T del estadístico Tukey. Lo buscamos con 3 grados de libertad. Con 3 números de grupos y n menos k grados de libertad. Entonces nos vamos a la tabla de Tukey. Aquí está. Las columnas, ¿cierto? Representan los grupos. Entonces en este caso sería 3. Porque tenemos k igual a 3. Y n menos k vendría siendo ¿cuánto? Es decir, aquí reemplazamos este por 3 y este lo reemplazamos por 23. Sería 3 contra 23. 3 contra, es quien dice grado de libertad, bajamos hasta 23. Como no está 23, cogemos 24. La columna que sigue es la columna de alfa. Esta columna contiene 5% y 1% para un grado de libertad. 5%, 1% para 2 grados de libertad. Es decir, cada grado de libertad tiene las dos significancias acá. Por lo tanto, si nosotros cogemos el 24, también va a tener el 5% y el 10%. Estamos trabajando con el 5%, entonces nos ubicamos en esta fila. ¿Y cuál es nuestra columna de referencia? La columna con el 3, porque son 3 grupos. Quiere decir que nuestro valor multiplicador de Tukey es de 3,532. Entonces reemplazamos todo esto por 3,532. Eso se conoce como el multiplicador. 3,532.
ese valor lo vamos a multiplicar por esta raíz. Este cuadrado medio, recuerden que ya lo tenemos acá, cuadrado medio MSE, cuadrado medio dentro de los grupos, ya lo encontramos, ¿cierto? Anteriormente, en 143, entonces aquí lo reemplazamos. Y aquí reemplazamos todos los tamaños muestrales. El primer tamaño muestral es 10, el segundo es 7, y falta un tercero, que sería 9, 1 sobre 9, ¿cierto? Y así podemos ir colocando todos los demás. Aquí recuerden que esto es un por, no se olvide que esto es un por acá. Listo, entonces en nuestra calculadora hacemos eso. 3.532 por la raíz de 143.83 más 1 entre 10 más, perdón, aquí no era más, aquí era un por, aquí es por, ahora sí, 1 sobre 7 más 1 sobre 9. ¿Listo? Eso es un total de 13.51. 13.51. Vamos a copiar este resultado aquí abajo para tenerlo ahí referente. Y ahora procedemos a analizar las diferencias. ¿Cuánto fue el promedio de la empresa A? Ok, el promedio de la empresa A, lo tenemos por acá, fue 56.8. Entonces, aquí, menos el promedio de la empresa B. La empresa B sacó un promedio de 69.3. La empresa A nuevamente aquí para la diferencia 2, pero ahora menos la medida de la muestra C, es decir, 85.1. Y aquí, como ya conozco cuál es el B, que es 79.3, lo puedo reemplazar aquí. Y este, que es el C, lo reemplazo acá. Listo, hacemos las diferencias. Tenemos nuestra primera diferencia de 56.8 menos 69.3. Tenemos diferencia de menos 12.5. La segunda diferencia es 56.8 menos 85.1. Tenemos un 28.3. 28,3. También negativo. Y el tercero, 69.3 menos 85.1 para un total de menos 15.8. Listo, estos resultados son las de 1, de 2, de 3. Quiere decir que A con B es de 1. Entonces lo colocamos aquí. De 2 es A con B, A con C. Y de 3 sería B con C. Entonces, mire que vemos aquí nuestro valor de referencia T,
Y nuestra regla general nos decía que si el valor de la diferencia en valor absoluto era mayor a t, había una diferencia significativa entre las medias de esos dos grupos. Valor absoluto quiere decir que estos signos acá no los tengo en cuenta, solo me interesa el número en sí. Analizamos el primer elemento. Este número es mayor o menor que el 13.5. Es menor, entonces no se cumple, es decir, son iguales. Este 28, si es mayor a 13, entonces quiere decir que este 28 está marcando una diferencia entre A y B. El 15 también es mayor al 13.51, por lo tanto aquí también hay una diferencia entre B y C. ¿Listo? Ahora formamos los grupos. A y B son iguales, sí, como son iguales, entonces estarían en el mismo grupo esas dos empresas. A y C son iguales, no. Quiere decir que C no puede estar en este grupo junto a A. C tendría que estar aquí a la derecha, en otro grupo solito, porque no puede estar en el mismo grupo que está A. ¿Y B y C son iguales? No, son diferentes. Quiere decir que tampoco B puede estar junto a C. Entonces tenemos que C es diferente tanto a B como a A. Por lo tanto, C crea su propio grupo y A y B otro grupo. Es decir, tenemos dos grupos de empresas, el grupo AB y el grupo C. Analicemos las medias, vamos a copiar este mismo cuadro. Aquí debajo, colocando los valores promedios de cada una de las empresas. ¿Cuánto obtuvo la empresa A en promedio? Tuvo 56.8. ¿Cuánto tuvo la empresa B? 69.3. ¿Y cuánto tuvo la empresa C? 85.1. Entonces vemos que estadísticamente 56.8 está muy cerca de 63.3, 69.3, pero 85.1 está muy lejos de cualquiera de esos dos. Conclusión. Según o una vez hecho la prueba de diferencia múltiple de Tukey, encontramos que la empresa número C demora más en realizar cierta labor sus empleados en comparación con los empleados de la empresa A y B. Entonces, los empleados de la empresa A y B tienen un tiempo promedio muy similar, pero por debajo. ¿Sí ven? Sacaron 56 y 69. En cambio, la empresa C se demoró más. Quiere decir que los empleados de la empresa C se están demorando mucho en realizar esa labor, lo que lo hace diferentes a ellos. ¿Listo? Entonces, hasta aquí hemos analizado el análisis de varianza para identificar cuáles son los valores que representan, si hay significancia o no, una diferencia entre cada una de las medias, y una vez identificado cuál era esa media de los grupos en su diferencia, podemos concluir entonces que hay un grupo diferente entre las empresas analizadas. Si tienes algún comentario, escríbemelo aquí abajo y te responderé en la mayor brevedad posible. No se te olvide regalarme like, compartir y seguirme en mi canal Aprender Estética Fácil. Nos vemos en un próximo video.